Turururu, turururu, turururu. Buenas. Ay, ya. Es que la tecnología, hombre. Ay. Y el cuento, el cuento, el cuento. Hola, Angelita. ¿Cómo vas? Es que hoy ya tenía que entrar un poquito más temprano para saberle ir, invitar a Villalobos al video en vivo y no. Hola, Nico. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Cómo se ve? ¿Todo se oye? Estaba mirando antes de comenzar para que no nos coja así como de afán. Hola, Franklin. Buenas noches. Manito arriba, qué bueno. Bueno, a mí me tienen que explicar todavía el emoticón nuevo porque no entiendo muy bien su significado, pero gracias. Saludemos por acá. Hola, Angie, qué bueno verte. Pues saber de ti. Se ve y se escucha perfectamente. Muchas gracias, Nico. Vamos a esperar a que sean las 8 en punto para poder comenzar hoy con nuestro cuento que les voy adelantando. Es un cuento que a mí me dejó como en shock. Entonces espero que ustedes lo disfruten porque es como un poco más del estilo de lo que les he escuchado por acá. Entonces vamos a ver cómo nos va hoy con esta lectura. Cuéntame qué han hecho de cuarentena. Gracias, maestra. Me alegra que se escuche bien. Hola a todos, por acá vamos a saludar. Recuerden que estamos desde el perfil de CitoSpeak. Si quieren invitar más gente, si quieren invitar amigos, antes de comenzar para poderle dar acá como la bienvenida y poderlo aceptar. Descansar, uy, qué rico, Angie. En cambio, a mí sí como que se me ha duplicado el trabajo, las prácticas, las clases, no. Creo que lo que menos he hecho esta vez es como descansar, pero no mentiras. El hecho de no levantarse a las 4 de la mañana ya es un buen descanso. Hola a la compañera administradora de esta cuenta. Besitos, abrazos. Hola, Dayana. Bueno, nos quedan 2 minuticos. Esperemos a ver quién más se nos une esta noche para empezar pues como con la hora puntual, no adelantarnos. Hola, Paula. A ver, agrandemos esto un poquito. Olita, ¿cómo estás? A ver. Señorita Alexandra, qué bueno saludarte, que me estés por aquí acompañando el día de hoy. Vamos a ajustar esto, que es que se mueve para allá y para acá. Juan David, ¿qué te cuento? Esto es una iniciativa de la profesora Zulay, la profe Ángela, y se reúnen o nos reunimos por aquí todos los días a las 8 de la noche a leer cuentos, por si te interesa, por si te animas. Ellas se han caracterizado por leer cuentos de terror, cuentos de misterio. Santiago, hola, qué bueno saber de ti.
y como dice la profe, es una excusa para encontrarnos en cuarentena y saber cómo estamos, compartir un ratico, salir también como de los espacios de monotonía, de estar todo el tiempo en el sofá y en el televisor y conocer un montón de lecturas, de autores, de historias de nuestra ciudad que para muchos eran desconocidas y pues qué chévere aquí de puro parche estar leyendo y aprendiendo un poquito más. Veo que ya pues somos varias personas, entonces yo creo que podemos dar inicio si la administradora lo aprueba y comenzamos. Tú me dirás, Zuli. Hola, maestro Edgar, ¿cómo está? Andresito, hola, ya te vi. ¿Y cómo decir que no me veías? Comenzamos entonces. Hoy les traigo un cuento que conocí hace unos pocos días de un autor que nació y vivió en Brasil y se llama Rubén Fonseca. Es un autor que primero fue muchos años abogado, penalista, abogado litigante, estudió derecho y hasta cuando cumplió 38 años empezó a escribir. Tiene unas escrituras muy crudas, realmente. De hecho, muchas personas lo criticaron, muchas personas lo censuraron. En algún momento decía que era el escritor brasilero que no querían los pobres, perdón, los ricos y los políticos. Entonces, pues bueno, el hombre escribió cuentos, novelas, crónicas, tiene un montón de trabajos. El cuento que vamos a leer el día de hoy se llama Mirada y es de 1992, de un libro de cuentos que se llamó o se llama La novela negra y otras historias. Conocí a Rubén porque leyeron este cuento que hoy les voy a compartir a raíz de conmemorar también como su vida. Este autor falleció el 15 de abril de este año. Entonces, bueno, espero que lo disfruten. Mirada, dice. Una mirada puede cambiar la vida de un hombre. No hablo de la mirada del poeta que después de contemplar una urna griega pensó en cambiar de vida. Me refiero a transformaciones mucho más terribles. No me gustaba comer, hasta que ocurrieron los episodios que relataré dentro de poco. Tenía dinero para alimentarme con los más finos y delicados manjares. Sin embargo, los placeres de la mesa no me atraían. Por varias razones, nunca había entrado a un restaurante. Era vegetariano y me gustaba decir que necesitaba solo de los alimentos del espíritu, música, libros y teatro, lo que era una gran estupidez, como el doctor Goldblum me probaría después. Mi profesión es escribir, todos lo saben. No necesito decir el tipo de literatura que hago. Soy un escritor a quien los profesores de letras, en una de esas convenciones arbitrarias que imponen a sus alumnos, llaman un clásico. Y eso nunca me incomodó. Una obra es considerada clásica por haberse mantenido a través de los tiempos, la atención ininterrumpida de los lectores. ¿Qué más puede querer un autor? Que me llamen pues clásico o bien académico. Aún antes de comenzar a escribir, ya prefería las obras de arte consagradas por el tiempo. No, perdón. La de... Se me perdió. Creaciones que por la pureza y perfección de la forma y el estilo se volvieron inmortales. Afortunadamente, el acceso a los clásicos de la literatura y de la música no presenta las dificultades que existe, por ejemplo, en relación al teatro. Las tiendas de música y las librerías, por más pobres que sean, siempre ofrecen, junto con la basura abominable que acostumbran a vender, las obras de uno u otro gran maestro. No hace mucho tiempo descubrí en una librería donde pululaban los Sheldon, los Robbins, una bella edición de Orlando Furioso,
de Ariosto. Estaba en italiano, una perla en medio de ese chiquero. En cuanto al teatro, la situación es desalentadora. Raramente se puede asistir a la puesta en escena de un Sófocles, un Shakespeare, un Racine, un Isbén u otro. Lo que se ofrece comúnmente al espectador son los desechos del provincianato teatro americano o las mediocridades decadentes del teatro europeo, para no hablar del teatro brasilero, aprisionado en el suburbio sórdico de Nelson Rodríguez. El cine es un arte menor, si es que se puede llamar artística una manifestación cultural incapaz de producir una obra verdaderamente clásica. En cuanto a la ópera, yo la juzgo como una diversión de burgueses, que encuentran refinada la mezcla primaria de drama y canto, que en realidad, aún en el pasado reciente, satisfacía apenas las ansias culturales de la realeza. Así pensaba en los tiempos en que me la pasaba todos los días en la casa escribiendo, oyendo a Mozart, o releyendo a Bach, o a Dante, o a Santo Tomás de Aquino, o a Chopin, o a Camus. La vida era corta para leer y oír todo lo que se encontraba a disposición del espíritu y la mente de un hombre como yo. Había una interesante sinergia entre la música y la literatura que me propiciaba una fruición sublime. Debo confesar que era también, antes de los episodios que relataré, casi un misántropo. Me gustaba estar solo y aún la presencia de la empleada Talita me incomodaba. Por eso, ella había recibido instrucciones de trabajar como máximo 2 horas al día y después retirarse. Yo la despedía transcurrido ese plazo, aunque su soufflé de espinacas que ella me hacía diariamente no estuviera listo, para de esta forma poder escribir, leer y oír música sin que nadie me incomodara. Un paréntesis. Cuando voy a escribir, primero preparo la mesa. Es algo muy simple. Un mazo de hojas de papel artesanal de lino puro especial, fabricado en los talleres de Segundos Santos en Cuenca, que recibo regularmente de España, y una pluma antigua, de aquellas que tienen un depósito transparente de tinta. Nada más. Me hace gracia cuando oigo hablar de los idiotas que escriben en microcomputadores. Pero volvamos a la historia. Una tarde, mientras leía a Propercio El son de Mahler, me sentí mal y me desmayé. Cuando volví en mí, me di cuenta de que había anochecido. Un repulsivo sudor frío cubría todo mi cuerpo. Temblaban espasmódicas convulsiones cortadas por escalofríos que hacían chocar mis dientes, como si fueran castañuelas. Enseguida comencé a tener visiones, a oír voces. Me tambaleé. Fui hasta el escritorio, cogí la pluma y escribí un poema. Después me desmayé nuevamente. El médico a quien consulté al día siguiente me dijo que mi problema se llamaba inanición. Eso explica por qué las visiones ocurrieron después de que me tomé un vaso de leche tibia con azúcar. Los santos tenían visiones porque ayunaban, y ayunaban porque tenían visiones. Es un interesante círculo vicioso. Le voy a confesar una cosa. También me gustaría tener ese tipo de visiones, al menos una vez. Ahora voy a leer su poema, dijo el médico. Le había entregado el poema al médico, suponiendo que se trataba de un abyecto material semiótico que ayudaría a diagnosticar el estado de morbidez que había sufrido. Ahora que sabía que todo era una simple y pasajera crisis de inanición, ya no quería que el doctor lo leyera. Palabras groseras que los clásicos, con algunas excepciones, jamás usarían. Todo era parte de mi delirio. Intenté arrancarle el papel que el Esculapio tenía en la mano, pero él fue más rápido y, protegiéndose tras su mesa, leyó el poema. Los trabajadores de la muerte. James se emocionaba con la marca de café de caca en la braguita. Ni tan braguitas así en aquel tiempo, de la mujer amada. Ahora la mujer ha muerto, la de él, la suya y la mía. Y aquella mancha café de bacterias empieza a tomar cuenta del cuerpo entero. Atacan por turnos. Muca, Mushina, Califora, bellos nombres, dan inicio al trabajo de destrucción. Lucilia, Sarcófaga y Onesia fabrican los olores de la putrefacción. Dermestestes, por fin un nombre masculino, crea la acidez de la prefermentación. Fiofilia, Antomía y Necrobia hacen la transformación caseínica de los albuminoides
Lonchea, Ophira, Necrophorus y Saprinus son la quinta invasión dedicada a la fermentación. Urópode, trigoglifos, transitonos y cerratos se consagran en la desecación. Roen el ligamento y el tendón. Finalmente Tenebrio y Nito acaban con lo que quedó del hombre, del gato o el perro. No hay quien se resista a este ejército contenido en una cagada. Muy interesante. Se trata de una visión poética y delirante de un ayunador, dijo el médico, quien confesó cometer en las horas libres sus versificaciones bisiestas. Se parece a las cosas de Augusto Don Anjos, recitó solemnemente. Gusano es un nombre oscuro de bautismo. Jamás emplea el acérrimo exorcismo en su diaria ocupación funeraria y vive en coventurnio con una bacteria, libre de las ropas del antropomorfismo. ¿Lo recuerda? Avergonzado por haber realizado una pieza de literatura tan mediocre, no supe qué decir. El médico quiso saber cómo había aprendido el nombre de tantas bacterias, pero yo no sabía cómo había ocurrido. Los escritores tenemos muchas cosas dentro de la cabeza, algunas olvidadas y abandonadas como trastes en la bodega de una casa. Cuando son recuperadas nos preguntamos, ¿cómo vino a parar esto aquí? ¿Acaso esto es mío? El médico me sugirió un final menos grosero para el poema, diciendo, finalmente Tenebrio y Timno acaban con lo que quedó del hombre, perro y jumento. No hay quien resista a este ejército contenido en un excremento. Las palabras groseras no se llevan con la poesía, dijo. Fue una pesadilla. Las pesadillas son groseras. Yo me justifiqué. Médico y paciente en el consultorio con aire acondicionado, nos quedamos conversando tranquilamente sobre música, literatura, pintura, hasta que la enfermera, preocupada con el número creciente de clientes que esperaban ser atendidos, entreabrió la puerta, asomó la cabeza y dijo, ya llegó el señor Monteiro, dígale que espere. Y también la señora Evangelina, dígale que espere. Y el ingeniero Bertoldo, que esperen, dijo el médico irritado. La enfermera desapareció cerrando la puerta. Necesitas comer, me dijo el médico. La cosa más creativa que el hombre puede hacer es comer. Tengo un gran respeto por la gula. Comer es vital. Una obviedad a veces olvidada. El arte es hambre. ¿Arte es hambre? En aquel instante no comprendí la profundidad de la frase de Goldblum. Vamos a cenar juntos hoy, dijo. El médico acababa de separarse de su mujer y cenaba todas las noches fuera de la casa, cambiando de restaurantes. Paso por su casa a las 8. No pude decir que no. A fin de cuentas, Goldblum había sido muy gentil y atento conmigo. Sería una falta de delicadeza no aceptar la invitación. Ya en casa aquella noche estaba yendo a Schumann cuando Goldblum llegó. Cuando llegó, olvidaba decirlo, era un hombre muy gordo, con una gran barriga, calvo, de ojos redondos y húmedos. Te llevaré al restaurante que tiene el mejor pez de la ciudad, dijo. El restaurante tenía un enorme acuario lleno de truchas azules. Goldblum me llevó hasta el acuario. Escoge cuál de esas truchas te quieres comer, dijo mientras mirábamos a los peces nadar de un lado para el otro. La trucha es una carne ligera, no te hará daño. Yo no tenía ganas de comer trucha ni ninguna otra cosa. ¿Qué criterio debo adoptar para mi elección? Le pregunté por ser amable. El criterio siempre es el sabor, respondió el médico. Sí, pero ¿cuál es la más sabrosa? A unos les gustan grandes y a otros pequeños. Ante esa respuesta, que consideré idiota y evasiva, decidí que no me comería una trucha. Seguramente sabrían hacer aquí un soufflé de espinaca. Súbitamente percibí que una de las truchas me miraba. Nadaba de manera más elegante que las otras y poseía una mirada tierna e inteligente. La mirada de la trucha me dejó encantado. ¡Qué bella es la mirada de esa trucha! Y señalé al pez. Un camarero se aproximó, atendiendo al chasquido de los dedos de Goldblum. Esta y esta, dijo Goldblum, y el camarero metió una red en el acuario. ¡No, no, no! Grité, pero ya era tarde. Los dos peces habían sido atrapados y el camarero se retiraba con ellos hacia la cocina. Pero yo no tengo hambre. Comer y rascarse. ¿Conoces el dicho?, dijo el médico. Las truchas fueron servidas con mucha anmandes,
junto con un troque alemán. Yo no quería comer. Fue preciso que el médico me insistiera varias veces. Necesita los nutrientes de este bello salmonideo. Y me convenció finalmente. Coloqué entonces el primer pedazo en la boca, enseguida otro y otro, hasta que la trucha fue devorada por completo. Comerme aquella trucha, debo admitirlo, fue una experiencia de lo más agradable. No esperaba sentir un placer y una alegría tan grandes solo con ingerir un mísero pedazo de carne de pescado. Aún así, cuando el médico quiso fijar otra cita para cenar al día siguiente, me excusé, con un pretexto falso. Yo le llamo un día de estos, le dije, íntimamente decidido a nunca más hablarle al médico. Durante algunos días comí. En verdad dejé de comer ese soufflé que me preparaba Talita. Pensaba en esa trucha de una manera extremadamente compleja, en el gusto de su carne, en los elegantes movimientos del pez nadando en el acuario, en la extraña sensación que tuve al abrir la trucha con el cuchillo como un cirujano siguiendo las instrucciones del doctor, y pensaba principalmente en la mirada de la trucha que respondía a mi mirada. Mientras tanto, me sumergía en lucubraciones etológicas y literarias. Me acordaba de Cortázar en ese cuento donde el narrador se convierte en axolot y en el cuento de Rosa en el que se transforma en un jaguar. Pero yo no quería convertirme en una trucha, quería comerme una trucha que tuviera una mirada inteligente. Yo no conocía de restaurantes y no me acordaba el nombre de aquel al que había ido a comer trucha con el médico. Fui a un restaurante que anunciaba que se especializaba en pescados. Entré inseguro, me senté y cuando el camarero se aproximó le pregunté por el acuario, pues quería escoger mi trucha. El camarero me llamó y llamó a alguien más, quien me explicó que ellos no tenían acuario, pero que sus truchas eran frescas, que habían llegado de la sierra de Bocaín aquel día. Desilusionado, pedí una trucha como la vez pasada. Mi decepción fue inmensa. El pescado no era igual al otro que había degustado con tanta emoción. No tenía cabeza, no tenía ojos. Le dediqué la misma atención meticulosa, separando las espinas de la carne y de la piel. Pero a la hora de comerlo, su sabor no era parecido al de la carne que había probado anteriormente. Era insípida, sin carácter, sin espíritu, insulsa, sin frescura. Me enfadaba, no tenía gracia. Era un sabor diluido. Un escalofrío atravesó todo mi cuerpo, como si me hubiera comido algo muerto. Al día siguiente, con la guía telefónica frente a mí, llamé a todos los restaurantes de la ciudad para saber cuáles de ellos tenían acuarios donde los clientes pudiéramos escoger los peces que íbamos a comer. Anoté los nombres de todos y ese día me fui a comer a uno de ellos. Esta vez entré más confiado. Escogí entre las muchas que nadaban nerviosamente en el acuario una trucha que se parecía a la primera, en su color, en la elegancia de sus movimientos y sobre todo en el brillo significativo de su mirada. Cuando la colocaron en mi plato, sentí un estremecimiento tan fuerte que temí que los ocupantes de las mesas vecinas lo hubieran percibido. Al comerla, tuve la alegría de poder confirmar que su gusto era deliciosamente igual al de la primera. Mi vida cambió desde ese día. Dispensé a la empleada de hacer el soufflé. Salía todas las noches a cenar en uno de los restaurantes que tuvieran acuario. Algunos tenían también langostas y langostinos, que también llegué a probar, con gran placer, aunque estos animales tuvieran ojos menudos y opacos. Pero la fuerza vital que se desprendía de la carne sólida de ellos compensaba la falta de una mirada sensible e inteligente. Me sentía atraído por la robusta simetría arcaica, por la monstruosa estructura prehistórica de aquellos crustáceos. A partir de entonces, mientras oía música durante el día, mi mente no vagaba más en nebulosas divagaciones poéticas. Pensaba en lo que me iba a comer esa noche. Los camareros ya me conocían, sabían que solo comía truchas, langostas y langostinos sacados vivos de ese acuario. Pero un día el camarero nuevo me preguntó qué quería comer. Y yo le pregunté, ¿acaso existe otra cosa? Claro, teníamos conejo a la cazadora, cabrito, carnero. ¡Ay! ¿Dónde están? Pregunté mirando hacia el acuario. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Preguntó perplejo el camarero. Sí, yo quiero verlos. Están en la cocina, dijo el camarero.
Deme un momentico. El camarero volvió con el maitré, quien me reconoció. ¿Hoy no quiere comer trucha? ¿Ni una langosta? El camarero me sugirió conejo. Dije, nunca antes he comido conejo. ¿Es bueno? Nuestro conejo es óptimo. Quisiera verlos. ¿Verlos? Sí, claro, para escoger. ¿Para escoger? Sí, como hago con las truchas y las langostas. Ah, sí, entiendo. Pero ocurre que los conejos ya estaban... iba a decir muertos. Sentí que iba a decir muertos, pero se dio cuenta que eso tal vez le chocaría a un cliente como yo y prefirió decir condimentados. ¿Condimentados? Sí, condimentados. El maitre sonrió, satisfecho por haber conseguido inventar una metáfora tan eficiente. Los conejos, al contrario de las truchas, tienen que condimentarse algún tiempo antes de ser degustados. Entonces, muéstrame los cabritos. Tal vez influido por el camarero, había decidido comer aquel día un animal diferente, de tierra y no de agua. Con los cabritos pasa lo mismo, ya están condimentados. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde? Él se limpió la frente con un pañuelo que sacó de su bolsillo rápidamente. ¿Dónde? ¿Están en las fuentes? ¿Puedo verlos? Sí, pero es que no están enteros. Los cabritos son animales grandes y yo no sé si usted ya ha visto alguno. No, nunca. ¿Tienen cuernos? Sí, tienen cuernos, pero son pequeños los cuernos. Los puede comer sin temor. Aquí les quitamos los cuernos. Una sonrisa nerviosa y otra limpiada rápidamente a la frente. Asados con brócoli son una delicia. No me dijo, pero lo supe después. Los cabritos se comen descuartizados. ¿Y los conejos? Tampoco he visto nunca un conejo. Esos no tienen cuernos. Sí, ya lo sé. Los animales que tienen cuernos son el buey, el cabrito, el rinoceronte, una jirafa. ¿Tienen jirafa? No tenemos. Lo que quería decir es que ellas también tienen cuernos. Un cuerno más pequeño. ¿Mayor o menor al del cabrito? Digo pequeño en comparación con el tamaño. Las jirafas son muy altas. El camarero parecía muy perturbado. La definición de Blettu es que la jirafa es un animal mayor que el elefante. Puede comer el conejo sin miedo, dijo el maitre cortando mis pensamientos. Dijo el camarero que asistía al diálogo, tráigale un conejo a la cazadora al caballero. Entonces comí aquella comida extravagante. Era un sabor inesperado, diferente de todo lo que había comido hasta entonces. Comí consciente todo el tiempo de la peculiaridad de aquel sabor, una dulzura que no era de la miel ni del azúcar, un gusto que me daba una inesperada sensación de gozo singular. Al llegar a la casa, coloqué a Satie, ese rebelde, en el aparato de sonido, y me quedé imaginando cómo sería aquel plato delicado si pudiera escogerlo media hora antes de ser preparado, como lo hacía con las truchas y las langostas. Qué placer gustativo me propiciaría si pudiera verle los ojos al conejo antes de que se muriera. Recordé las diferencias de sabor entre la trucha que me habían puesto en mi plato, sin que la hubiera visto antes y sin que ella me viera a mí, y aquellas que yo escogía, luego de una lenta contemplación mutua. Las truchas que seleccionaba luego de mirar y percibir todo lo que para ellas se significaba objetiva y subjetivamente, su color, su movimiento y sobre todo la furtiva y sutil mirada de respuesta. Sí, la trucha me devolvía la mirada. Subrepticiamente, una cosa tímida y al mismo tiempo suspicaz astuta, que procuraba establecer conmigo una comunicación disimulada, secreta y seductora. Al día siguiente volví al restaurante y dije que quería ver el conejo condimentado. El maitre recalcitrante me llevó a la cocina y me mostró el conejo que estaba puesto en una fuente de aluminio que sacó del refrigerador. El conejo estaba entero, sin cabeza, y con un agujero donde deberían estar las vísceras. Eso no me sorprendió. Sabía que los animales eran destripados antes de que fueran comidos. Las truchas también tenían tripas. Lo mismo ocurría con las langostas. El conejo decapitado me pareció una cosa fea, algo indefinido entre el gato y el perro, ya que la cabeza es la que los distingue a estos animales a uno del otro, cuando ya están muertos y desollados. A un animal sin cabeza le falta algo importante, los ojos. Comí el conejo que me habían mostrado, habiendo antes pedido al cocinero que me explicara cómo
debía ser preparado aquel plato. Conejo a la cazadora. El cocinero me enseñó aún más cosas. Fui a una tienda de la ciudad que vendían animales domésticos. Quería ver un conejo vivo. Había varios en la tienda, grises o blancos, y su mirada era evasiva. Dentro de las órbitas pequeñas era difícil de captar. ¡Ah, qué animal tan mañoso!, pensé. Uno de ellos era tan bonito que lo compré, aunque era más caro que los otros. Era un bello conejo de Angora, de largos y sedosos pelos blancos. De camino a la casa, cargando el conejo en una caja de cartón, paré en un mercado para comprar zanahorias y papas. El conejo nos interesó por las papas, pero instalado en el tapete persa de la sala, comió las zanahorias con gran dedicación, mientras oía a Brahms. Me quedé contemplando la masticación silenciosa de aquel conejo. Con cuánta delicadeza se alimentan los animales, pensé. Evidentemente nunca había visto a un puerco comiendo, pero supongo que ellos también mientras comen, aunque puedan parecer más voraces que otros animales, según consta en la literatura, demuestran en ese acto, como todos nosotros, la fragilidad y la belleza, esenciales de su singular condición animal. El arte es hambre. La mirada esquiva del conejo me incomodó un poco. Le faltaba candor, la franqueza de la mirada de la trucha, pero tal vez era por una cuestión de sensibilidad y perspicacia. ¿Pero quién? ¿Cuál sería más sensible e inteligente que el otro? Sabía que en el agua vivían algunos animales más inteligentes en la naturaleza, pero no me acostumbraba a incluir a la trucha entre ellos. Era conocida por su energía física, por su vigor. Yo no sabía nada de conejos, era un misterio para mí, pero sabía ahora matarlos y cocinarlos, de acuerdo con lo que el cocinero del restaurante me había enseñado. Agarré al conejo por las orejas, con la mano izquierda. Las piernas del animal se distensionaron, pero luego se encogieron y me lanzó una mirada significativa y directa, por fin. Gracias por esa mirada espontánea y cándida, le dije, siempre agarrando al conejo por las orejas. Coloqué los rostros, el mío y el del animal, frente a frente, muy próximos. Leí su mirada, una mirada de oscura curiosidad, de leve interés, como si lo que fuera a ocurrir no le importara. No era pues una mirada inquisitiva, de sondeo. Me están agarrando por las orejas, es todo lo que debería estar pensando. Con el canto de la mano derecha, los dedos extendidos y juntos, le di un golpe en la nuca. El cocinero me había asegurado que un golpe sería suficiente para matar al animal. Pero todos aquellos años que pasé comiendo irregularmente suflés de espinaca y sentado escribiendo y acostado oyendo o leyendo grandes clásicos habían contribuido muy poco al desarrollo de mi fuerza muscular. El conejo, al recibir el golpe, tembló y continuó con los ojos abiertos, ahora expresando un vago miedo. No era todavía un sentimiento irracional. El conejo sabía lo que estaba ocurriendo, que estaba a merced de un ente poderoso, que no podía huir y solo restaba resignación. Nos encaramos uno al otro, el conejo temblando sin ningún pudor, los estoicos ojos desencajados. Fueron precisos 3 o 4 golpes. Finalmente el conejo dejó de debatirse. Quedé exhausto. Debe ser esto lo que se siente cuando el sujeto se gana la maratón. Pensé que al notar junto con la fatiga sentía una ardiente euforia. Coloqué la 9ª sinfonía de Beethoven en el aparato de música y me fui enteramente desnudo a la bañera, con el conejo, un cuchillo y 2 ollas. Tenía recelo. Aquel primer día, aún inexperto, de ensuciar la cocina de sangre al destripar y desollar al conejo de acuerdo con las instrucciones del cocinero. El cuchillo era filoso y no tuve muchas dificultades. Sentado desnudo en la bañera, desollé y destripé al lepórido. Al finalizar el trabajo, coloqué sobras, tripas asquerosas, pieles, ganglios, todo en una olla. Y el conejo estaba listo para ser condimentado en la otra. Enseguida lavé la bañera y luego me tomé un largo baño tibio. Luego del baño quedé inmaculadamente limpio. Fui a la cocina, donde preparé el conejo, guisado con zanahorias y papas, ahora oyendo los nocturnos de Chopin. Finalmente el conejo estaba listo frente a mí. Comencé a saborearlo delicadamente en pequeñas porciones. ¡Guau! ¡Qué placer tan excelso! Fue una lenta alimentación que duró la Júpiter de Mozart entera.
Mozart no se habría molestado de que hubiera usado su música como una mera Tafelmusik, si supiera el gozo que sentí. Después fui a cepillarme los dientes. Contemplé a través del espejo pensativo la bañera. ¿Quién me había dicho que los cabritos tenían una mirada al mismo tiempo amable y perversa, una mezcla de pureza y depravación? Y la mirada de los seres humanos, aquella bañera era muy pequeña. Necesitaba yo comprarme una más grande, tal vez un jacuzzi, de los grandes, con muchos chorros estimulantes. Permanecí viendo mi rostro en el espejo. Miré mis ojos, mirando y siendo mirado. Una cosa finalmente irreflexiva, un eje de acero, lava de un volcán siendo expelida, una nube interminable. La mirada, esa mirada. Fin. Ese era nuestro cuento del día de hoy. Espero que les haya gustado a los que estuvieron pendientes de la transmisión del día de hoy. El cuento se llama Mirada, de Rubén Fonseca. Gracias a todos por participar, gracias a las profes que nos invitan a compartir este espacio de lectura. Y nada, bienvenidos todos, nos vemos mañana con otra lectura, con otro lector. No sé si las profes saben quién nos va a acompañar el día de mañana leyendo o si es alguno de los que está por acá visitándonos el día de hoy. Profe, ¿puedo ir al baño? Sí, mi amor, vaya al baño, ya puede ir a hacer lo que quiera. Listo, muchachos, compañeros, profes, un abrazo, que tengan todos feliz noche.